en otro momento histórico esto era un escándalo. Si esto le hubiese pasado a Cristina, esto eran cientos de tapas de Clarín. Si esto le hubiese pasado a Cristina, era la nata haciendo programa, todo el multimedio puesto al servicio de que... Porque en realidad estos tipos fueron a investigar a Suiza porque pensaron que iban a encontrar la guita de Cristina. Y de Cristina, ni de Máximo, ni de ningún Kirchner apareció un peso ni ninguna cuenta. Aparecieron las de estos tipos. La de Macri, la de su contador, la de su papá, la de su mejor amigo, la de Nicky Caputo, la de todos. Porque no podía haberlo hecho. La ley se lo prohibía. El decreto reglamentario que firmó el presidente permitió que familiares de funcionarios pudieran blanquear ese dinero. O sea, vos quiere decir que Macri no aparece en los Panama Papers, pero aparece en la ley que favoreció al familiar. No, es peor. Macri sí aparece en los Panama Papers y un juez argentino dijo que eso no es delito. Las nuevas empresas tienen que ver con la familia de Mauricio Macri y lo que se está discutiendo es si la posibilidad del blanqueo de más de 4 millones de dólares de un hermano de Mauricio Macri fue hecha a partir de un decreto reglamentario de Mauricio Macri que le hizo decir a una ley algo que la ley no decía. Leandro Santoro, legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Macri ya zafó los Panama Papers, entonces. No. Si querés te cuento un resumen de cómo entiendo que es la operatoria. A ver. Según la revista Forbes, Franco Macri tiene 540 millones de dólares. Según la revista Forbes. Mauricio Macri declaró 80 millones de pesos como patrimonio, con lo cual todo el mundo sospecha que buena parte del patrimonio de la familia presidencial está afuera. ¿Afuera o a nombre de los hermanos? Ahora, afuera. ¿Cómo era la operatoria? La familia Macri tenía un estudio contable... Antes que eso, Sí. si está afuera quiere decir que es... evadieron. Y sí, claro. Todo esto que están contando acá salta a partir de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas que investigaron esto y por eso se destapan todas las Y lo que se conoció esta semana, ¿es más Exactamente. complicado? Sí, te explico cómo es. Los Macri iban a un estudio Lucich en Uruguay de contadores. Sí, de contadores. Esos Que estudios hacían offshore, que trabajaban con Mossack Fonseca. van a Mossack Fonseca, muy bien. ¿Qué hacía Mossack Fonseca? Habría sociedades. Y esas sociedades a su vez tenían cuentas offshore. Aparentemente... Sociedad para que no se supiera quién era el dueño. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Gianfranco Macri y todos estos muchachos? Fueron a los uruguayos fueron a los panameños, en Panamá abrieron una sociedad que se llama, como decía recién Néstor, BF Corporation, y le abren una cuenta en Hamburgo. Acá viene el tema. Le abren una cuenta en Hamburgo. Esa cuenta manejó 16 millones de dólares. 5 días antes de que Macri sea presidente, de que se gane la elección en el 2015, el estudio uruguayo le pide a Mossack Fonseca que transfiera la plata de Hamburgo a Suiza, que la cambie de banco. Estaba en el banco VS de Suiza, mejor dicho, de Hamburgo, y pasa al banco Safra de Suiza. Y le pide además que destruya los papeles. Cuando ¿Cómo que destruye los papeles? Exactamente, por mail le pide destruya tu operación. Bueno, cuando salta el quilombo de los Panama Papers, la Fiscalía de Hamburgo empieza a investigar el tema. Gianfranco Macri y Mariano Macri están investigados por la Fiscalía de Hamburgo y la Fiscalía de Hamburgo le manda un ROS, un reporte de operación sospechosa, a la Procelac. Y no entiendo, ¿qué tenía sospechoso que ellos movieran su plata? No, porque le piden que muevan la plata, que fueron 16 millones de dólares, que la puedan de un banco al otro y que destruyan los documentos. Esto es lo que es el quilombo. Bueno, una destrucción de papelitos no se le niega a nadie. Este es el punto. A partir de la aparición de los Panama Papers se descubre esto. ¿Qué es lo que hace Gianfranco Macri? Pasa la plata del Banco de Hamburgo al Banco de Suiza y de ahí la trae al blanqueo de la Argentina. Ahora, lo más gracioso de esto... O sea que esa plata que entró al blanqueo, una parte tenía un reporte de operación 63 sospechosa millones, de un banco alemán. Exactamente. O sea, para un banco alemán era sospechosa. En realidad, de la Fiscalía Alemana, que da el reporte de ese banco alemán, que pasa la transferencia al Banco Suizo, del Banco Suizo viene a la Argentina, se exterioriza en la Argentina, y lo más gracioso de esto es que esa plata después se termina yendo del país y va a poner una chocolatería en Miami. O sea, la plata entró y volvió a salir. Exactamente, lo que dice, a ver, esto es una asociación ilícita, es una cosa increíble. La ley de reparación histórica la hicieron para meter el blanqueo. Esta es la realidad. Porque en esa ley de reparación histórica hay adentro un articulado que permite el blanqueo. También permite la venta del Fondo de Garantía de También, Sustentabilidad. exactamente. Ahora, pero lo del blanqueo pasó desapercibido. Cuando tiene que reglamentar la ley, Macri, altera el espíritu de la ley y permite que blanqueen los familiares. Armó un quilombo bárbaro, pero eso corrió. La cuestión es que, ¿por qué sucede eso? Cuando salta el quilombo de los Panama Papers... ¿Por qué ningún juez lo declaró ilegal? Bueno, sí, se está investigando eso. No, investigando, no, eso es claro. Eso... A ver, eso es... El que más saltó fue Felipe Solá en su momento, que fue justamente el que mantuvo el debate pidiendo que expresamente quede negada esa posibilidad. La verdad que es una locura.
Pero los tipos terminan... ¿Alguien pidió que eso fuera declarado ilegal, Sí, Néstor? hay una causa judicial y está cerrada. Está cerrada. La causa tramitó ante la jueza María Servini de Cubría y está cerrada. O sea que la reglamentación de la ley que metió a los familiares para favorecer a familiares de los poderosos no fue considerado ilegal. No fue considerado ilegal. No solo eso, sino que Mientras tanto siguen buscando los viáticos de vudú. Tal cual. Bueno, Y el auto trucho de vudú. hoy le salió un fallo en contra en la Corte Suprema que va a permitir que siga adelante esa causa. Respecto a lo que decía Santoro, hay un tema que es importante. Cualquier operación internacionalmente que supere $1.000.000 es considerada una operación para reportar una operación sospechosa, un ROS. Bueno, cualquier movimiento de dinero que no esté justificado en una inversión, que sea un movimiento financiero de esta naturaleza, de $1.000.000, genera un ROS. Imagínate de 16. Y además dinero que se trianguló, que fue de un país a otro y que finalmente terminó blanqueado en Argentina, donde teóricamente por la ley no podía haber sido blanqueado. Claro, ahora, en otras partes del mundo los Panama Papers generaron investigaciones judiciales. Acá todas las investigaciones fueron a un camino de arena. Terrible. Terrible, ¿no? La hipocresía de esta gente diciendo que son legales. En España el ministro de la producción tuvo que renunciar, el primer ministro de Islandia, el primer ministro de Ucrania. Acá no pasó nada. No, pero no solo no pasó nada, sino que la justicia canceló 2 investigaciones. Sí, a ver, Rolo, esto es increíble. Los tipos, el nivel de cinismo, porque cuando ellos toman la decisión de blanquear 622 millones de pesos, porque en realidad el señor Gianfranco Macri blanquea 622 millones de pesos, eso es plata de la familia, del grupo. ¿Entendés? O sea, y la verdad que esto pasó desapercibido. Le costó a Berbisky la cabeza en página 12, pero nada más. La verdad que es muy difícil, ¿viste?, hacer política en un país donde esto se permite y no pasa nada, y cuando un periodista salta a denunciarlo, le cortan la cabeza. Porque hay mucha gente que tiene miedo. Y así como tiene miedo muchos periodistas, tiene miedo muchos jueces también. Vos fíjate, todo esto salta porque lo investigan los alemanes. Los periodistas que en realidad empiezan a mover todo este tema son alemanes. Después forman parte del consorcio algunos periodistas de Infobae y de La Nación. También. Se publicaron en La Nación, en Infobae, en Página 12. Sí, pero se publica en todo el mundo. Es imparable. Se publica en la Argentina y va de a cuenta gota. A ver, en cualquier país del mundo, el hermano del presidente de la Nación blanquea pero publicar se publican. Sí. La justicia después las considera pero vos sabés irrelevantes. Sí, pero vos sabés mejor que yo que no es lo mismo. En otro momento histórico esto era un escándalo. Si esto le hubiese pasado a Cristina, esto eran cientos de tapas de Clarín. Si esto le hubiese pasado a Cristina, era la nata haciendo programa, todo el multimedio puesto al servicio de que... Porque en realidad estos tipos fueron a investigar a Suiza porque pensaron que iban a encontrar la guita de Cristina. Y de Cristina, ni de Máximo, ni de ningún Kirchner apareció un peso ni ninguna cuenta. Aparecieron las de estos tipos. La de Macri, la de su contador, la de su papá, la de su mejor amigo, la de Nicky Caputo, la de todos. La del señor Clusela, que es el secretario legal y técnico del gobierno. Todos estos tipos. Y por eso además, ¿por qué te pensás que no lo rajan a Duhovne? ¿Por qué dicen es plata previa que fueran funcionarios públicos? Sí, públicos? pero hermano, si tenemos que hacer un ajuste, es porque hay un problema de déficit fiscal. Y si hay un problema de déficit fiscal es porque hay gente que gana plata que no tributa. Entonces, en cualquier país del mundo, el ministro de Economía le reconoce al presidente que tiene guita afuera y lo raja. Porque si acá lo que estamos diciendo es que... Acá está lleno de ministros. Pero es una cosa de loco. Hablando del ministro de Hacienda, blanqueó dinero que había evadido. Asumió, antes de asumir blanqueó y después reconoció que no había pagado impuestos por ese dinero que blanqueó. ¿Y qué es lo que hacen los medios hegemónicos? Y fundamentalmente el grupo Clarín, que es el que protege al gobierno, lo desdramatiza. Te lo desdramatizan. Entonces, claro, la gente dice, no debe ser tan terrible. Perdón. Digo, una cosa son los medios, la justicia no solo lo dramatiza. Los medios de comunicación. No, es una mierda. A ver, el grupo Clarín, un sector de los grupos de inteligencia, Estius y compañía, un sector de Comodoro Pi, importante por no decir casi todo Comodoro Pi, laburan en bloque, hermano. Esto lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que laburan en bloque. Y que arman operaciones cruzadas, que meten... Está bien, pero el último garante, digamos, de esa historia es la justicia. Sí. Si la justicia cierra las causas, ¿qué podemos hacer? Y no sé, bueno, eso es un problema. Digo, a ver, lo que hay que hacer es reformar la... Pero a ver, las cosas se publican, la justicia cierra ¿vos no te las das causas? cuenta los aprietes de Carrió al señor Lorenzetti? ¿Y cómo el presidente de la Nación defiende al señor Lorenzetti? ¿Qué es eso? Hay que ser muy tonto para no darse cuenta. Bueno y el malo. Pero hermano, es una cosa de loco. Carrió, que es la principal aliada política del gobierno, dice que Lorenzetti es un mafioso. Y el presidente de la Nación lo defiende. Y no pasa nada. En cualquier país del mundo es un escándalo esto. Acá... Sí. No, que en España mismo, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo fueron condenados por evadir
les hicieron pagar plata y tienen condenas en suspenso de prisión, que si tuvieran otra van en cana. Digo, y no son políticos, que no es lo mismo, porque un futbolista dijo, bueno, traté de evadir impuestos, pero si vos sos político y conducís un país, vos no podés tener eso, porque es una mancha mucho más grave que si fuera un futbolista. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a